Bienvenidos todos y todas al nuevo Futuro Live. Esta semana, venimos con otra temática. Estamos tratando de que todas las semanas traigamos temas interesantes para debatir de la sociedad venezolana, de lo que está pasando en el mundo. Y tengo a dos grandes hermanas que comparten espacio político conmigo y vamos a hablar de liderazgos y transformaciones. Una de ellas, Mayerly Arias, bienvenida al espacio de Futuro Live, y la otra, Mari Carmen Moreno. Bueno, hermanas, yo tengo el honor de llamarlas así. Son compañeras que siempre estamos en pleno debate y batalla constante en nuestro país. Y quisiera ya introducirlas en este tema porque, ya en Venezuela estamos en una etapa postelectoral. Después de las elecciones de este 28 de julio, entramos en una nueva fase después de unas elecciones que generaron debate, polémica, que han generado realmente un proceso de pacificación en el país. Estamos en nuevos tiempos. Y este nuevo tiempo habla de 7 grandes transformaciones, de un nuevo periodo constitucional. Y yo quería iniciar preguntándote, Mari Carmen, 7 transformaciones. ¿Qué liderazgo necesita la sociedad venezolana para generar esas transformaciones tan necesarias en nuestro país? Bueno, saludos a todas y todas, Maye, a ti y a este espacio y a todos los compañeros de Futuro que estamos conectados y conectadas. Mira, el liderazgo que hace falta, yo creo que en primer lugar hay como hacer la pregunta un poquito más lejos, porque estas 7 transformaciones las estamos impulsando en el marco de una situación mundial bien complicada, ¿no? Yo diría de una crisis de sentido tan estructural, de una vaciedad como civilización, una vaciedad inducida, una vaciedad pensada para ser una sociedad autómata, con falta de pensamiento crítico, con esa cultura de la inmediatez, de la intrascendencia. Y la revolución bolivariana, un proceso de transformación, un proceso revolucionario, se opone a eso. Por eso, en primer lugar, la batalla es como muy por la subjetividad. Cualquiera diría, cónchale, pero qué cosa tan aérea, pero la existencia se trata de eso, ¿no? De combatir esa inmediatez, de combatir esa cultura de lo simple. Entonces, yo creo que lo primero que necesita un liderazgo en Venezuela en este momento es entender el mundo. Yo creo que ahorita andar sin esa noción del momento tan crítico en el que estamos como humanidad, pero además de tanta necesidad, porque así como hay una sociedad que es susceptible a eso, hay una población inmensa que ante eso dice, no, mira, yo ante eso sigo apostando a la conciencia, sigo apostando a una noción de vida distinta, sigo apostando a lo colectivo. Y es en esa población, en primer lugar, a la que hay que hablarle, pero también como esos nos conectamos con aquellos que no saben que son tan presos y tontos útiles de un sistema que te necesita desconectado. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que tener, una noción de la realidad, comprender ese mundo y comprender lo que significa Venezuela ante eso. O sea, es más que un proceso, es una alternativa civilizatoria a esta crisis, ¿no? Comprender el mundo y lo interconectado que está, más o menos de eso nos hablaba Mari Carmen, y la lucha constante por esa subjetividad y por 2 modelos, porque hay que verlo así, entender la lucha colectiva o la lucha de la supervivencia propia. Mayerly, tú tienes experiencia, ¿no?, del tema de las niñez en Venezuela, de los jóvenes con la misión Robert Serra. ¿Qué liderazgo tú estás viendo en esa generación hoy en día y qué está disputando esa generación hoy en día? Mari Carmen decía algo muy importante y es, yo lo caracterizaría como un liderazgo rebelde, un liderazgo irreverente ante un sistema que trata de imponernos una forma que le es útil al mercado, ¿no? Esa interconectividad que pareciera vendernos mayor cercanía, pero que realmente puede estar alejándonos como especie y puede llevarnos incluso a la extinción. Creo que hace falta ese rebelde con causa, ¿no? Que pueda analizar las causas reales de la humanidad y que pueda rebelarse permanentemente, que no se deje someter ante un imperio de la información que tú lo mencionabas, inmediata, permanente, que te lleva pues a estar en ese régimen de la posverdad, por ejemplo. Entonces creo que rebeldía, irreverencia, análisis propio, toma de decisiones en estas generaciones. Ahorita estamos en un trabajo hermoso entre las generaciones. El presidente Nicolás Maduro ha hablado de 5 grandes generaciones en este proceso en Venezuela. Y en Venezuela
a través del movimiento Robert Serra, bueno, trabajamos con la generación, desde la generación de oro, una generación intermedia, 35 a 45 años. Unas criaturas. Sí, unos bebés. Nosotros estamos ahí, ¿no? No, yo todavía no llego a la de 35. ¿Cuál es la anterior a la de...? Joven. Yo estoy en esa. De 30. Esa generación intermedia que es bisagra, ¿no? Es una generación que puede ver rápidamente al pasado contemporáneo que vivimos con el comandante Chávez, por ejemplo. Quizás vivimos los rezagos de la Cuarta República o de lo que se diría el punto fijismo, pero vivimos muy plenamente a Chávez, vivimos muy plenamente a la Revolución Bolivariana, nos tocó perderlo y nos toca afrontar un liderazgo de resiliencia, un liderazgo de resistencia junto al presidente Nicolás Maduro, y ahora mirar para poder transmitir esa memoria histórica a las próximas generaciones, ¿no? Esas generaciones que, bueno, quizás a nivel de redes digitales hablan de la generación cristal, ¿no? La generación que ahora hay cualquier cosa le es hipersensible, ¿no? Yo creo que en Venezuela estamos creando una generación distinta. No es la generación cristal, es una generación que le ha tocado vivir la adolescencia y la juventud en un momento de bloqueo y de sanciones, donde no pudo vivir y llevarse a la novia al cine, o sea, hacer todo lo que quizás un joven, un adolescente debería hacer. Y entonces se está cuestionando, pero se reinventa, produce, emprende, resiste, ¿no? Entonces en Venezuela encontramos esa diversidad, ¿no? En nuestro pensar, en nuestro accionar. Quizás también existe parte de esa generación que trata de ser manipulada, que obviamente en el vacío del tema político, que hay un proyecto político, tú decías, hay dos modelos, y hay un modelo que está llevando hacia el vacío, pues hacia el barranco. Entonces hay una generación susceptible de eso. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como esa generación intermedia, que inclusive pudiera decir, no es nada más la responsabilidad de una generación que se dice revolucionaria. Aquí hay compañeros y compañeras patriotas que son nacionalistas, que son venezolanistas, que están en contra del fascismo, que están en contra de la violencia, que también tienen una gran responsabilidad de guiar y orientar a esas nuevas generaciones hacia cuestionar todo lo que está tratando de llevarnos a prácticamente entregar nuestro país. Entonces, creo que ahí se confabula muchas formas de liderazgo. Tú hablabas del liderazgo, que el liderazgo necesitamos es un liderazgo aterrizado y es un liderazgo rebelde e irreverente ante lo que se trata de imponer. Ya han hablado de varias características que me van haciendo como un listado de esos liderazgos, por ejemplo, que comprenda el mundo, que sea resiliente, que sea rebelde, que aterrizada. Acabas de poner eso en el tema, pero también yo creo y considero que en estos años, ya llevamos 25 años de un proceso político, ha existido episodios, más allá de la comprensión del mundo, que han desvirtuado a varios liderazgos en nuestro país, y yo creo que siempre es bueno hablar de la ética. La ética es un tema que a mí me apasiona mucho porque es algo que constantemente tenemos que también ir trasladando de generación en generación. Y hoy en día, en medio de esta vorágine digital, cognitiva, de desvirtuaciones, ¿qué ética necesitamos para las voluntarias y voluntarios de este movimiento? ¿Qué ética estamos promoviendo? Cuéntanos un poquito qué opinas tú, Marica. Mira, tú sabes que cuando uno habla de la ética, solemos verlo tan lejos, ¿sabes? O sea, Y resulta que si me preguntas por la ética, yo te diría, hay que hablar de las prácticas que develan tus principios éticos. Porque todo lo demás es fácil edificarlo. O sea, tú puedes decir, bueno, nosotros podemos reproducir tales principios. Vamos a verlo. O sea, si hay algo es contundente, es el ejemplo. Nada moviliza más que el ejemplo. Entonces yo creo que un militante, un voluntario, una persona que participe en cualquiera de los espacios del poder popular, de los movimientos, un ciudadano que quiera construir país, como bien decía Maya. O sea, hay gente que no se siente convocada por ninguno de los espacios de agregación para construir, pero sueña con un país mejor. Yo creo que en primer lugar es una persona que cree en la construcción de la verdad. Es decir, nosotros no podemos acostumbrarnos a convivir con la mentira, a convivir con lo que no es real, a convivir con lo falso para justificar alguna acción o para velar algo, porque además la verdad tiene las patas muy cortas y la verdad no es revolucionaria. O
¿sabes? Entonces, esa práctica que es muy de esta sociedad, de lo que importa es la percepción, no importa qué tan real sea, no importa, bueno, eso con el tiempo es una acción que desmoviliza, o sea, eso es un tiempo que llega un momento en que genera una contradicción, que genera una disociación tan grande que tú dejas de ser un factor que pueda movilizar, y quizás a lo que moviliza es una gente que no representa la ética que necesita la república, la ética que necesitamos para construir este país. Creo que lo segundo que hay que tener es una gran capacidad de reconocimiento. Porque una persona que reconoce el otro es una gente que no es soberbia, es una gente que no tiene una exaltación del yo ni que tiene la necesidad de entredestruirnos, sino de entreayudarnos. Y eso a veces lo vemos mucho. O sea, yo por lo menos a veces veo liderazgos que les cuesta y rehúsan a tener gente que tiene mejores capacidades que tú en algo. Y más bien tienes como que rodearte con gente que tenga menos capacidades que tú, porque nadie me va a quitar el brillo. Y resulta que eso es terrible. O sea, qué grande es cuando a ti te toca dirigir o formar parte de un equipo donde el que está al lado puede tener 3, 4 veces más habilidades que tú en algo, y que eso no sientes que eclipsa nada, sino que al contrario lo ves como una posibilidad para entre todas y todos construir. O sea, tienes que reconocer al otro. No puedes pararte ante un espacio, un colectivo, y empezar a negar o empezar a invisibilizar. Creo que eso es terrible. Y lo otro es que creo que esa noción de futuro, o sea, un líder de esta época tiene que ver en sus equipos inclusive cosas que los mismos equipos no ven. O sea, un buen líder no solo reconoce a sus compañeros por lo que es, sino por lo que pueden ser, ¿no? Qué bonito es eso cuando un líder te dice, mira, y te habla de cualidades tuyas que tú ni sabes que tienes, pero además te genera las condiciones para que florezcas. O sea, te genera, no te corta las patas, pues. No, te genera un ambiente maravilloso para que se expandan tus capacidades y no para que se cuarten las capacidades. Yo creo que eso, bueno, indudablemente la creatividad, la capacidad de crear, y para crear tiene que haber un ambiente para la creación, un ambiente totalitarista, un ambiente donde no se permite el disenso, donde todos tenemos que estar de acuerdo, donde todo lo que sea alguna opinión que, bueno, imagínate tú, oses tener una opinión contradictoria, dígame si es contra el jefe, o sea, no se te ocurra, porque más nunca te etiquetas, eres problemático, eres cuestionador, como que si la contradicción fuese un problema. Decía Silvio, nada es más humano que la contradicción. El pensamiento único es del fascismo. La revolución no puede aceptar pensamientos únicos, al contrario. Es precisamente de esa construcción de visiones distintas que uno tiene como una aproximación más real de la situación y de lo que debemos hacer. Y Mayerlin, ¿qué opinas tú de la ética o la ética de los nuevos liderazgos? ¿Cómo deben manejar el tema de la ética? ¿Qué debemos hacer en la praxis? Mira, la ética yo creo que tiene que ver mucho con la coherencia entre el pensar y el hacer, ¿no? Entonces, cuando tú te dices que apoyas un proyecto que es bolivariano, que es colectivo, que no se trata de un individuo o de la individualidad, se contrapone con el modelo capitalista, individualista, que resalta solamente al individuo, y ahí tú partes de ese principio. Entonces dices, bueno, si yo estoy al servicio de un colectivo, mi primer trabajo es escuchar. Porque vamos a construir en colectivo. No es lo que yo diga, lo que yo piense como individuo. Yo construyo colectivamente. Entonces necesito escuchar, necesito valorar las opiniones diversas, decía Mari Carmen, y eso es lo que construye y es lo que nos lleva a ese solo objetivo que todos mencionamos, que es un mundo mejor, que en este caso es una Venezuela feliz, ¿no? Sí. En conclusión, feliz, potencia, que sea de las mayorías, que las mayorías sean felices. Ese es nuestro principal objetivo. Entonces tiene que ser coherente, tiene que ser colectivo, o sea, su ética debe ser colectivista, tiene que ser constructivista, debe ser dialéctica, no puede ser estática, ¿no? Es una ética que nos permite reflexionar, decir me equivoqué, decir, asumir errores, asumir que bueno, en el fragor de la lucha me encontré con este accionar y quizás cometí este error, retrocedo, digo, bueno, ¿cómo corregimos y volvemos, ¿no? Es de humanos y creo que es muy, muy humilde, ¿no? De la humildad del ser social que nosotros queremos construir, ¿no? Decir, bueno, me equivoqué, voy, recorrijo y regreso. Creo que inclusive el tema de la responsabilidad. La ética de la responsabilidad lo vimos en el comandante Chávez, que fue el único que vino y dijo, comandó un grupo, lideró un grupo de jóvenes militares y civiles, y él decía en una locución que él tuvo que dirigirlos a tomar el poder y después decirle
depongan las armas, ¿no? Qué humildad. Y decir, fui yo el responsable. Soy yo el responsable, asumo la responsabilidad. Bueno, asumir la responsabilidad de nuestras acciones es parte de la ética de un líder coherente. Asumir responsabilidades, asumir el ejemplo del trabajo. Es decir, nosotros no somos jefes, nosotros no jefeamos, nosotros no venimos y decimos cosas que no podemos hacer. Si yo oriento algo, yo tuve que haberlo hecho y tengo que dar el ejemplo ahí al lado del compañero y compañera. Ese es el liderazgo que nosotros vemos en la ética de lo que queremos como pueblo, ¿no? Somos pueblos todos. La vanguardia quizás tiene un mayor compromiso. Esa es otra, ¿no? Que es distinto a ese modelo donde el jefe se jacta de mandar a sus obreros. Nosotros no podemos. Nosotros estamos en contra de la explotación. Entonces, ¿qué decimos? Nosotros somos líderes y damos el ejemplo. Y si tenemos que ir a cortar el monte, vamos todos. Y si tenemos, bueno, pero me toca a mí mayor responsabilidad porque tengo que tener acción física y moral. No nada más de dirigir, no nada más de orientar desde la palabra, sino desde el accionar. Entonces yo creo que ahí confluyen varios elementos, varios valores, ¿no? Como el trabajo, la responsabilidad, la coherencia. Yo creo que ambas han dado varias características de un liderazgo real. Me hacen recordar mucho un libro llamado El líder sin el Estado Mayor, de Carlos Matus, que te habla de todas también las problemáticas que tiene el mismo liderazgo y cómo llevar los equipos de trabajo, cómo es el comportamiento y la esfera de cristal. Recuerdo mucho esa parte que hablaba de cómo es el líder en lo íntimo y cómo es en la esfera pública. Y yo creo que tiene que haber una simbiosis y una coherencia entre ambas cosas, porque es decir y hacer. Creo que va de la mano con ambas cosas. Pero nosotras estamos hablando de liderazgos reales, humanos. Y yo creo, y ahí meto otro tema al debate, que se ha generado también un liderazgo ficticio que va de la mano con el tema digital. Yo creo que hoy existe un gran fenómeno que son el tema de los influencers. Y ahí meto el tema tecnológico porque es algo que nos hemos especializado en los últimos tiempos en debatir mucho, en debatir mucho. Y yo quiero saber cómo ven ustedes ese tema de que muchos influencers de una u otra forma están intentando disputar esa subjetividad que hablaba Mari Carmen al inicio en la actualidad, y cómo poder que el liderazgo territorial, físico, presencial, pueda no contrarrestar, sino visibilizar, ¿no? Lo que realmente representa esto o dice representar y lo que realmente sucede. Lo vimos a través de lo que estamos llamando guerra cognitiva en Venezuela. El papel de los influencers en la política hoy en día, ¿tú crees que esté disputando el liderazgo real, territorial, presencial? Mira, eso es un temazo, porque el tema de esos liderazgos que como individuos no son reales. O sea, yo lo creo, más bien lo planteo así, ¿no? Por supuesto, seguramente habrá muchas visiones, porque es muy efímero. O sea, tú ves son construcciones como muy de la comida rápida. Procesadito, empaquetado, una receta. Entonces es muy rápido, o sea, hoy te creas, eres un discurso, tienes yo no sé cuántos mil seguidores, tienes un discurso que mueve, está creado para un segmento, sí tiene una influencia. Ahora, lo peligroso allí es ese sistema que sí es eficiente y sí está disputando la subjetividad. O sea, por eso digo, yo no lo veo en el individuo influencer, sino en todo un andamiaje que se está creando, que es altamente eficiente. Decía el Che, que la ética del socialismo pueda con la estética del capital. Porque es complicado, iba a decir una palabra ya muy oriental, pero esto no sé a qué horario sale. Es complicado. O sea, es una pelea muy desigual. Es una pelea, esa disputa en el marco de lo digital, no solo de lo digital, sino de todo esto que está generando, es una disputa muy desigual, porque eso está pensado por grandes mentes pensantes, grandes tanques pensantes, por psicólogos, por psiquiatras, que tienen todas las posibilidades de atraparte en este mundo, de enajenarte, ese proceso como de extrañamiento, de lejanía de tu esencia, y ahí vas de verdad en un río de la inercia que está teniendo implicaciones, pero que en el futuro tendrá muchas más grandes implicaciones. Nosotros todavía somos una generación, y estas generaciones que no estuvieron tan conectados como la generación que tendremos en 10, 12, 15 años. O sea, habrá que ver lo que implica, por ejemplo, decir que esta puede ser la próxima generación, la primera generación que no supere intelectual y cognitivamente a la generación anterior. Eso se dice fácil, pero tú dices, bueno, ¿qué nos viene como humanidad ante ello? Entonces yo creo
yo no pondría la disputa en si tal influencer es real o no. Yo lo que sí digo es que ese sistema sí está generando, ese sistema completo, que es lo hegemónico. Porque nosotros tenemos una batalla contrahegemónica, contracultural, pero toda batalla contrahegemónica y contracultural implica ir en el sentido contrario a lo que un aluvión con mucha fuerza, que es lo que está instaurado, avanza, ¿no? Por eso yo creo que hay que ser liderazgos muy reales, muy auténticos, que conecten y que además sean emulables. O sea, nosotros tenemos que ser un liderazgo que ante eso que te desconecta, que yo quiera conectar, eso que hablaba ayer, el ejemplo, la alegría. Yo a veces digo, ¿por qué nuestros líderes, nosotros somos echadores de broma, sonrientes, hasta que arranca el momento político? Ahí ponemos cara todos como alcohólico nefrítico y todo es una cosa muy seria, no vale, la política se canta, se baila, tiene humor, tiene alegría, tiene espacios de proximidad, porque si no podemos estar creyendo en eso, en esa tendencia de alejar a la gente de la política. Por eso la política no puede ser un espacio ni de peleadera, ni de no construcción, ni asociar eso que la política es nada más el que habla mucho pero no hace nada, no vale. O sea, qué sabroso es encontrarnos, qué sabroso es vivir en comunidad, qué sabroso es hacer, ¿no? Transformar. A mí me preocupa mucho el tema de los influencers, de verdad, porque de una u otra forma se han metido, dicen que no es político y termina siendo lo más político y con mensajes súper, súper fuertes e impactan mucho, ¿no? en los jóvenes. ¿Qué opinión te merece a ti, Mayerlin, este tema? El liderazgo real, el comunitario y el digital. Sí, obviamente dos modelos nuevamente confrontándose. El hecho de que el hecho que yo decía de la rebeldía tiene mucho que ver con eso, porque si el sistema te está llevando a que seas, un líder enlatado, que inclusive puede estar hablando de muchos temas para luego dar la puntada, como tú decías, dicen no ser políticos, pero luego terminan dando un mensaje hacia la política. Lo vivimos en Venezuela. Es esa pugna contra, lo que yo considero es la involución humana. O sea, nosotros estamos enfrentados a la involución intelectual, ¿no? E inclusive desde los sentimientos, porque cuando un influencer te motiva, inclusive juega con las emociones para que tú salgas a la calle a quemar vivo a otra persona, por ejemplo. O sea, esos niveles que además lo trabajan desde la psicometría, ¿no? Trabajan todo un tema matemático, estudiando nuestros gustos, nuestros likes, nuestros comentarios, cuánto tiempo te tardas en una publicación u otra para usarlo en tu contra. Es algo súper heavy, ¿no? Súper difícil de nosotros reorientar. Sin embargo, yo considero que en Venezuela tenemos una fortaleza, es una debilidad que se convirtió en fortaleza. Porque el bloqueo y las sanciones han permitido que parte de nuestra población no esté tan expuesta todavía a eso. Yo no siento que sea la mayoría de jóvenes en Venezuela que tiene acceso y que está siendo llevada por ahí. Creo que todavía conservamos nosotros el tocarnos, el tú a tú, y por eso es la importancia de que nuestro liderazgo aterrice, esté en el territorio, porque no hay nada más edificante y transformador que la realidad concreta. Tú estás en el barrio y es donde están las necesidades, que esas necesidades forjan líderes, que esos líderes luchan por cosas reales, y entonces es ahí, obviamente nosotros tratamos de dar la batalla visibilizando toda esa lucha, y lo haremos siempre, y tratar de crear opinión, pero nuestra opinión no es vacía, nuestra opinión no es desde la estética de una persona bonita bailando o qué sé yo, sino que nuestra opinión está basada y está respaldada con hechos, con acciones concretas, ¿no? Del ser humano. Entonces ahí es la batalla de las ideas. Decía Chávez que esa batalla se gana aquí y aquí, decía, ¿no? En el corazón y en el cerebro. Ahí es donde nosotros vamos a ganar. Lo decía hace muchos años, imagínate. Siempre tan coherente y todavía vigente. Más vigente que nunca, creo yo. Entonces, ¿cómo nos confrontamos desde esa? Eso es como la Matrix. Nosotros estamos fuera de la Matrix. Hay una Matrix ahí donde hay un montón de gente durmiendo, que la están llevando hacia ese aislamiento, y nosotros somos los que tenemos que despertar a la gente para decirle, epa, ¿no? Usemos la Matrix, no que la Matrix nos use a nosotros. No, increíble, porque también en Matrix te da para elegir 2 pastillas, ¿no? 2 colores, y siempre está el tema de la disputa de los modelos. Sobre el tema de la conexión con el corazón de las personas, con la mente de las personas,
yo creo que definitivamente hay que disputar también este espacio, es decir, ni aislarnos totalmente del tema digital, ni tampoco poner la mayoría porcentual en este tema. O sea, tenemos que hacer una especie de equilibrio en ambas cosas. Retos de este tema, ¿qué retos tenemos por delante y qué debates podemos ya ir dando para las reflexiones finales de este espacio? Mira, yo creo que el reto, Nicolás nos ha planteado como generación, como proceso, un reto complejo que asumimos además con tremenda gallardía, que es una transformación en sí mismo. O sea, él ha hablado de el renacer, de reinventar la revolución bolivariana. Imagínate tú, o sea, de todo un proceso de transformación interna. Así que creo que lo primero que hay que tener es muchísimo orgullo por todo lo que hemos logrado en 25 años. Yo estoy profundamente orgullosa de todo lo que ha hecho la revolución bolivariana. Cada vez que veo una situación de avance del fascismo, cada vez que veo una situación tan terrible como Palestina, yo digo, sufro por ellos y abrazo y celebro estar en un país como el nuestro, donde eso no ocurre ni va a ocurrir porque no lo vamos a permitir. Reconociendo eso, con ese orgullo, tenemos que estar conscientes que hay grandes cosas que transformar. O sea, que tenemos que dar un proceso de transformación muy profunda, de reinvención de liderazgos, de reinvención de métodos, de estilos, de narrativas, qué cosas están agotadas. Y no implica agotar ni los principios ni el proyecto, al contrario, poniendo en la mesa en primer lugar la defensa del proyecto bolivariano, la defensa inexorable de la revolución bolivariana. Ahora, ¿estamos de acuerdo en eso? Perfecto. Cambiar todo lo que tengamos que cambiar en función de estar en esta época. El mismo Nicolás nos dice, hay un cambio de época. Vuelvo y repito, es un cambio civilizatorio. Entonces nosotros tenemos que con tremenda valentía hacer un proceso de reinvención. Si algo es complejo es refutarse a uno mismo. Es fácil llegar y cuestionar lo que no hiciste tú. Pero voltear y ver lo que ha sido tu obra, tu sangre, tu piel, tu sudor, tu generación, tus horas, y decir sí, esto debe cambiar, esto ya se agotó, a esto hay que volver, a qué formas, a qué métodos, a qué acciones nos separamos, algunos por lo violento de la guerra y otros por bajar la guardia ideológicamente. Hay prácticas que nosotros hemos dejado de hacer y no tiene que ver ni la guerra ni el bloqueo, es que hay en algunos casos relajamiento desde el punto de vista ideológico, ¿no? O una genuflexión en algunos casos que tú dices, mira, ya va, o sea, yo con eso no comulgo. Yo recuerdo hace unos años de gente decir, no, la gente no quiere política. No, la gente lo que no quiere son los politiqueros, la gente lo que no quiere son las malas prácticas. Este es un país profundamente politizado. Usted va a una cena un 24 de diciembre y eso es una discusión política. Entre un trago y otro, entre una bailadita y otro, se habla de educación, se habla de seguridad, se habla de la comunidad. No, este país no es político, es altamente politizado. Ahora, lo que queremos es una política donde se recree la vida, políticos a los que querramos parecernos, porque además los tenemos. Nosotros tenemos liderazgos que están ahorita definiendo modelos, una cosa que llena profundamente de orgullo, pero creo que hay que con tremenda gallardía asumir un profundo proceso de transformación que es lo que nos va a garantizar consolidar en esta etapa la revolución bolivariana, en una etapa tan compleja, pero bueno, nosotros estamos curtidos en retos grandes. Me encanta siempre que pasa el tiempo, uno se para y dice hay que volver a la raíz, y me hiciste acordar, ¿qué cosa ya está agotada? Yo no sé si está agotada, pero yo extraño mucho la creación del canto popular, el tema cultural en las campañas políticas. Yo extraño mucho esa canción de lucha del inicio nuestro, porque yo siento que hoy estamos en otra época y obviamente el TikTok, la cosa, el asunto, la juventud, pero yo extraño mucho la canción que enciende, ¿no? Esa canción de lucha en la campaña política. Mira, yo me hice revolucionaria, claro, mi papá fue, hoy cumpliría 81 años mi viejo. Mi papá fue un militante de toda la vida, pero lo que nos aproximó a la revolución fue el canto. O sea, que se te pararan los pelos con Víctor Jara o escuchar a Ali, ¿sabes? Sí. El canto yo extraño social. Eso. Hay gente que no sabe qué es el canto social. Porque ahora el tema vivencial de hoy en día es más show, ¿sabes? Más como otra cosa, otros ritmos y todo evoluciona, ¿no? Pero yo extraño mucho ese, no sé si ya yo soy una señora que, ¿sabes? Ya tú vas para un momento en la vida. Una gente de cierta edad. Una gente de cierta edad que extraña cosas. Bueno, Mayerlin, ¿y tú? Yo sí creo que esa radicalidad, que es volver a la raíz, tiene mucho que ver con los retos de los liderazgos, ¿no? El liderazgo de retornar a lo que nos hace genuinos, nos hace cercanos, nos hace humanos. Como tú decías, con el equilibrio de, obviamente,
esta generación, al ser la bisagra, tiene que mirar a la otra para convencerla y para enamorarla. Y tiene que inclusive, bueno, el Che decía no usar las armas melladas del capitalismo, ¿no? Pero cómo damos la batalla para no perder ese terreno, ¿no? Es un gran reto la conquista de esa nueva generación, de llevarle la historia de Bolívar, la historia de Chávez, y lo que nos hace como revolucionarios y lo que nos hace rebeldes, definitivamente creo que el mayor de los retos. Pero fíjense lo que está pasando, nos toca escuchar nosotros también a los viejos. Tú decías, bueno, a lo mejor me estoy haciendo señora, pero es importante y es parte de nuestra idiosincrasia, ese volver a la raíz del sistema indoamericano, ¿sabes? Que valora mucho al chamán, valora el anciano, valora a la mujer, por ejemplo. Es sabiduría. La sabiduría para poder... O sea, entonces yo escucho la historia para construir el futuro. La historia es la materia prima del futuro. Necesito ir y volver, estar en esas dos dimensiones para poder guiarme hacia lo que realmente quiero. Entonces es un gran reto mantener ese equilibrio generacional, ¿verdad? Escucharnos entre nosotros, valorarnos entre nosotros y nosotras, desde cada una de sus perspectivas y construir ese camino que nos toca recorrer sin retroceder, ¿no? Sin vender principios, entendiendo las dinámicas, pero bueno, desacelerando cuando nos toque desacelerar, esa autocrítica, ¿no? Yo creo que estamos en ese punto de la autocrítica, de decir que no funcionó, qué cosas pudieran estar, en qué estamos errando, ¿no? Porque además Simón Rodríguez decía eso, inventamos o erramos. Bueno, inventamos muchísimas cosas que funcionaron, algunas erraron, como nosotros ahora nos reinventamos, y la refundación y lo constituyente se trata de eso. Yo decía hoy que estamos en un nivel superior de la democracia participativa y protagónica, con la construcción, no nada más de un plan, sino de las agendas sociales, de movimientos institucionales y territoriales. Tú estás diciendo, estamos dando un paso más allá. No es nada más ir a la Asamblea de Ciudadanos como obviamente nuestro espacio de toma de decisiones máximo, sino ahora me toca hacer la indumentaria de cada una de esas acciones que yo quiero transformar. Ese es el verdadero poder. Yo creo que nosotros estamos construyendo verdadero poder, y es el gran reto que ese liderazgo se ponga a la altura de esa necesidad histórica que tenemos de seguir participando y seguir transformando, porque a medida que se nos van presentando retos debemos seguir transformando, y esa es la revolución, la dialéctica, ¿no? Y ahora es que nos quedan retos por delante, ¿no? A ambas. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio de reflexión, de debates, de aportes. Sabemos que quienes están conectados, queremos primero agradecerle, y segundo, sabemos que también tienen muchos aportes, así que bueno, a través de los comentarios pueden transmitirnos preguntas, inquietudes, temas que quieran conversar con nosotros. Estamos totalmente a disposición de hacerlo, e invitarlas la próxima semana en la nueva edición de Futuro Live. Muchísimas gracias y nos vemos. Chao.